les quiero compartir que tenemos buenas noticias. Hace unos días platicaba Lourdes con Emilia, y si se acuerdan ustedes, les compartíamos que estábamos preocupados porque no estaba reteniendo nada de alimento Efren y estaba bajando de peso. Y pues no podían operarla esa operación que tienen que hacer, la intervención que le tienen que hacer, porque estaba muy débil, muy bajo de peso, perdiendo masa muscular. Y entonces, perdón, perdón. Y entonces, pues no lo podían operar. Ya tenemos buenas noticias, porque ya está reteniendo el alimento, ya no está bajando de peso, ya está incluso subiendo, y bueno, va a ser motivo para que le puedan hacer esa operación, así que estamos contentos, nuestras oraciones están siendo escuchadas, y bueno, pues cada día estamos mejor, sabiendo que Dios cuida de nosotros como su pueblo, como su familia, como la nación que somos. Y déjame comentarte, esto no vuelve a ser más que nos vuelve a traer como comentario, pues que Dios sigue cuidando de nosotros, Dios cuida de nosotros y cada vez que ha habido alguien que se enferma, alguien que, que necesita de nuestras oraciones, Dios nos contesta y gracias a Dios porque también Efren es una oración contestada. Estamos muy contentos. Y déjenme platicarles también. Les voy a comentar antes de mientras nos vamos conectando, mientras vamos llegando, les voy a platicar algo, dos motivos que esta semana llamaron mucho mi atención de cómo somos los mexicanos. El primero, veníamos Lourdes y yo hace 2, 3 días y pasamos a una panadería y me dice, oye, préstame todo tu cambio que tengas en tu monedero porque no quiero cambiar. Traía un billete de fuera. Y así le dije, toma tus moneditas. Ya sacó sus moneditas, 37 pesos. Pues muy bien. Vamos a ver para qué nos alcanza. Ok. Llegamos a la panadería y pues dame esto y dame qué. Y son 40 pesos, me dice ay, caray, no alcanza. Bueno, pues entonces cámbieme esta pieza de pan por otra pieza de pan. Y junto a nosotros estaba un chico, un señor, pero joven, de 30 años máximo, y yo su ropa que estaba toda manchadita de pintura, sus manos, pues nos dimos cuenta que era un albañil pintor, clase media baja, ¿sí? Y estaba comprando su pan también, y se voltea y dice, yo les invito, compren las piezas de pan que ustedes necesiten. No, es broma, no, espérame. Pero, no, o sea, hasta me sentí así, ¿cómo? Espérame, no. Bueno, cuando menos déjenme pagarle los 3 pesos para que se puedan llevar usted el pan que usted quiere. No, de veras, no. Yo voy ahorita al carro y saco. No, es que de veras, déjenme pagarle los 3 pesos. Es una persona, no nos conoce, ¿sí? Clase media baja, ¿sí? No le sobra el dinero. Y se voltea y dice, cómprate la pieza de pan que tú quieras. Estoy dispuesto a darte los 3, 5, 10 pesos. A alguien que no te conoce dices, oye, qué buen detalle, qué buen detalle. Y la otra estábamos compartiendo ahorita con la familia de Orfa y estábamos comentando cómo nos había ido en la marcha. Y Salo, tú nos darás la razón. Pues fue una marcha muy bonita, en el sentido de que la gente en orden, la gente sin gritar, la gente sin empujar, la gente sin odio, sin coraje, simplemente que nos unía a todos los que íbamos caminando en ese momento a esa reunión y todos los que estábamos en esa plaza, pues el amor por México, no hay más. Éramos de diferentes, nadie nos conocíamos, eras de diferentes de lugares, pero siempre estábamos ahí por el amor a México, por el amor y cuidar nuestras instituciones. Eso era lo que realmente nos estaba motivando para ir a este lugar. Y entonces se veía ese respeto, se veía esa solidaridad, se veía ese cuidado, que hasta comentábamos que se te ponía la carne así como se dice vulgarmente, la carne de gallina, ¿sí? Se te ponía así, te daban ganas hasta de llorar, de ver cómo esa solidaridad, esa hermandad entre nosotros, ese México, que es ese México que somos gente buena, sin duda. Y no quiero utilizar
al pueblo bueno, porque ese es otro eslogan, pero sí somos gente buena. México es una gran nación. Pero hoy te voy a platicar algo. Hoy te voy a platicar no solamente de que la gran nación que somos México. No, no, no. Hoy te quiero platicar de la gran nación que somos tú y yo, que somos todos aquellos que somos parte del cuerpo, que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Yo les voy a platicar de esa gran nación. ¿Y qué es lo que quiero que te lleves esta mañana de la prédica, de esta prédica? Yo quiero que así cuando escuchas México y te encuentras otro mexicano fuera del país, inmediatamente hay esa hermandad, inmediatamente hay ese identificarte, inmediatamente hay ese sentirte parte de una familia. Yo quiero que cuando tú la próxima vez, y yo quiero que este domingo tú te lleves esto, la próxima vez que tú digas, yo soy creyente, yo soy un cristiano, y te encuentres a otro cristiano, sientas lo mismo, se te enchine la piel y digas, este es parte de esa familia, como sentimos nosotros cuando nos dicen, somos México. Les compartí hace un minuto que yo también, alguna vez siendo yo estudiante, nos fuimos a España en un semestre, estando en la carrera, pues nos fuimos varios compañeros de la carrera. Y estando en Madrid, estando en España, nos encontramos a un grupo de mexicanos en alguna taberna. Taberna allá no quiere decir no es más que un lugar donde te venden bebida, un bar, y hay música. Y entonces nos encontramos los mexicanos, jóvenes ellos, nosotros también, solteros, todos andábamos y se armó la fiesta. Y decían los de la taberna, decían los del bar, los encargados, pero madre mía, decían así con su acento aquellos, ¿a qué hora se encontraron los mexicanos? Ya váyanse, ya sálganse, ya nos querían correr, porque teníamos la fiesta en grande. Nos encontramos y nos dio mucho gusto encontrarnos en aquel lugar a gente que éramos como nosotros, de nuestro país. Es lo que quiero que tú te identifiques con todos aquellos que formamos parte de la familia de Cristo. Te voy a platicar de esa gran nación que somos los que, ¿sí? Formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Vamos a platicar esta parte, pero antes quiero que me permitan y quiero invitarlos, vamos a orar para que Dios guíe esta reunión. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque eres misericordioso, Señor, porque tú nos cuidas, porque tú nos llevas de la mano, Señor, porque tú estás cuidando cada momento. Por eso te pido en este momento que tú cuides esta prédica, que tú cuides todo lo que vamos a compartir esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón, toque nuestra mente y apropiemos y hagamos nuestras cada una de las palabras que tienes tú para nosotros hoy. Bendícenos, Señor, cuídanos, llévanos de tu mano, guíanos durante esta plática y todo esto te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Chicos, vamos a platicar de una gran nación. Quiero nada más, vamos a abrir nuestra Biblia en un solo capítulo, perdón, en dos versículos. Es Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 3. Con esto, Génesis 12, del 1 al 3. Con esto nos vamos a dar una idea de lo que vamos a platicar esta mañana. Génesis 12, del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y te engrandeceré tu nombre y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero espérame, no nace aquí el pueblo de Israel. No nace aquí la nación de Israel. La nación de Israel tiene dos comienzos previos. Primeramente, el comienzo con Adán. Hay un primer comienzo con Adán.
¿Se acuerdan ustedes? Bueno, voy a platicar nada más muy rápido. Génesis 1, nada más para que recordemos este primer momento. Génesis 1, versículos 26 al 28. Muy rápidos, nada más quiero recordarlos. Génesis 1, 26 al 28. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y déjenme ir al versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Vio Dios que era bueno en gran manera. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos sigue diciendo, pero más la serpiente era astuta, más astuta que cualquiera de los animales que en ese momento existían. Y esa serpiente astuta engañó al hombre, ¿sí? Y por primera vez entró, bueno, no por primera vez, entró el pecado a la vida del hombre. Y bueno, todo aquello que Dios había hecho bueno, pues ya estaba sucio, manchado con el pecado que había entrado en ese momento en la vida del hombre. Así que entonces, dice la palabra, viene un segundo comienzo. Este primer comienzo nada, un segundo comienzo que es en Noé. Y vamos a leer esta parte en Génesis, de capítulo 6, Génesis 6, y nada más vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer entonces Génesis 6, empezamos por el versículo 8. ¿Cuál? El 8. Bueno, me voy al versículo primero, al 1 del capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, al 5, versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya había entrado el pecado, la maldad siguió creciendo, y hay un momento en que pues Dios ya no quiere, ¿sí? Ya quiere acabar esa obra perfecta que Dios había hecho. Todo lo que era bueno, el pecado lo estaba echando a perder. Así que entonces, pues dice, voy a terminar lo que ha creado. Pero, y ahora sí me quiero ir al versículo Génesis 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 13. Y dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Pues creo que en el versículo, me voy a ir al versículo 14, me debí de haber ido primero a ese, versículo 14 del capítulo 6. Y le dice Jehová a Noé, hazte una arca de madera de Jofer. Y ahora sí, dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación.
Y luego me voy al versículo 23, Del capítulo 7. 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Este es el segundo comienzo. Primero Adán, ahora Noé. Y entonces, ya nada más me gustaría terminar versículo 16 y 17. 8, 16 y 17, a ver, sí. Ok. Capítulo 8, versículos 16 y 17. Y dijo, sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de ave y de bestia, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. El segundo comienzo. A partir de ahí, vuelve a la generación, toda la humanidad vuelve a comenzar con Noé. Oye, Pancho, pero eso no es exclusivo de la nación judía. Todas las razas, todas las naciones, venimos de este primero y de este segundo comienzo, sí, sin duda. De esto nada más te estoy haciendo referencia para que entiendas el cuidado que Dios tiene de que tuvo de cada uno de nosotros. Pero hay una tercera, ¿sí? Comienzo, y es con Abraham. Pero la maldad, no obstante que había ocurrido todo aquello antes de Noé, volvió a crecer la maldad. Los hombres volvieron a pensar cosas en contra de Dios. Y así surge una situación. El hombre decide hacer una torre y ver qué tan alto podían llegar para construirla para llegar al cielo. ¿Qué estoy tratando de hacer? Tratar de, a través de mis obras, a través de lo que yo puedo hacer, a través del hombre mismo, poder alcanzar, ¿sí? Sin necesidad de buscar a un Dios. El hombre por sí mismo, se quiere olvidar de Dios para volver a construir esta torre. Y si se acuerdan ustedes, Génesis 11, vamos a platicar esta parte, está en Génesis 11, versículos del 4 al 9. Génesis 11, 4 al 9. Y dijeron, dijeron los hombres, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad, la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de todo lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y vean este versículo 8 y quiero que pongan atención en él. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Los esparció. Esto a su vez trajo una situación que nos va a ayudar a formar tercer comienzo. Hay un hombre, en Ur de los Caldeos, era Abraham, que estaba ahí, en Ur de los Caldeos. Y de repente Dios le dice, y era la parte que estábamos platicando ahorita en un principio, ven,
deja tu parentela, deja tus bienes, deja todo lo que tienes y ven al lugar que yo te voy a mostrar. Ven al lugar que yo te voy a mostrar. Ur de los Caldeos, allá, ¿sí? Eran parte de aquella gente que se había esparcido como consecuencia de aquella situación que se había dado con la Torre de Babel. Así que se forma Ur, se forman los caldeos, se forma esta cultura, este pueblo, y ahí existía, estaba Abraham, y simplemente Dios le muestra, ve y deja a tu parentela, deja tus bienes, deja tus tierras, y ven al lugar que yo te voy a mostrar, al lugar que yo te mostraré. Esto implica, y lo voy a decir sinceramente, implica tener fe en Dios. Nadie de nosotros deja todo lo que tiene, nadie deja nuestra parentela, nuestras familias, nuestras casas, nuestros bienes, para ir a un lugar que no sabemos dónde queda. Un lugar que yo te voy a mostrar, un lugar que yo te mostraré. Yo te podría decir, es el primer aventurero que nos habla la Biblia. La primera persona que decide dejar todo lo conocido por lo desconocido, dejar todo lo que tiene. Si tú en este momento yo me refiriera a la iglesia de Jesucristo, nosotros a esos aventureros los llamamos misioneros. Misioneros. Nuestra iglesia, esta generación, nuestra iglesia, generación 316, se creó gracias a un misionero. Una persona que nosotros no mencionamos, no hablamos mucho de él porque la gloria es de Dios, no es de las personas. Por eso simplemente no lo mencionamos porque tampoco no lo queremos ni siquiera venerar ni reconocer. Esto fue algo que Dios puso en él. Pero es un chico, un señor que se llamaba, ¿sí? Emilio Aldero. Emilio, una vez escuché a una persona que me estaba diciendo, Pancho, discúlpame, hay excepciones y tú eres una de ellas, pero todos los que comparten el evangelio, todos los que se van de misioneros, todos los que comparten la palabra de Dios son unos fracasados. Órale, le dije, eso calienta, ¿eh? ¿Cómo que fracasado? No, no hay excepciones. Pero la gran mayoría se dedica a eso porque no le hicieron en la vida. Dije, no, discúlpame. Y te voy a platicar. Emilio Anderson no era un fracasado, era un señor que había estudiado la licenciatura en música, concertista, tocaba en una orquesta sinfónica y un día, además tenía una banda, tocaba jazz, además, es decir, cuando no estaba en un concierto, tenía una banda de jazz, era del estado de Minnesota, en Estados Unidos, creo que de Minneapolis, la ciudad más poblada. San Paul es la capital, muy bonita, y es la parte norte de los Estados Unidos. El señor, en los años 50, en una predicación, yo creo que así como estamos tú y yo, alguien habla de los misioneros, y Dios toca su corazón, y él decide dejar su parentela, dejar su casa, sus bienes, todo lo que tiene en Minnesota, ¿sí? Para ir a predicar el evangelio a México. A México. ¿Por qué en México? Te voy a decir, al día de hoy, Minnesota tiene un 6% de su población latina. Hoy. En los 50, cuando esto nace, tenía el 1 o menos del 1% de la población latina. Y él dice, quiero ir a México. Y la gente le dice, oye, nada más que te voy a decir, Emilio, tienes un primer problema. Tú no hablas español. Y el don de lenguas ya se acabó, ¿eh? Ya no hay de que yo le voy a pedir a Dios el don de lenguas para hablar español. Eso se quedó con los primeros en la iglesia en Pentecostés. Ya no hay ese don de lenguas. Así que entonces, ¿qué sucede? No, yo quiero ir a México. Ah, pues va a México. Su primer, ¿sí? Obstáculo, no hablo español. ¿Y cómo? Lo logró y lo venció. Tan lo logró y lo consiguió y lo venció, que aquí estamos nosotros. Que toda esta iglesia que somos generación 316, que eres tú, que soy yo, que es Colima, que es México, que es en todos lados, no es más que el resultado de este señor en los 50 que decidió venir a México porque Dios le puso un cargo
por México. Eso fue exactamente lo que pasó con Emilio, un aventurero. Pero aquí no iba una aventura, aquí iba a compartir el evangelio. Los aventureros de la familia de Jesús se llaman, ¿sí?, misioneros. Y digo, le voy a decir también, alguien muy querido por mí, Pancho Ulloa, Francisco Ulloa, es un misionero. De repente nos conocíamos en México, jugábamos béisbol, fútbol. El buen, me voy a Colima. ¿Y qué vas a ir a hacer a Colima, pueblo bicicletero? Me voy a Colima. Sí, primero a Guadalajara, luego me voy a Colima. Yo cuando dije me voy a Guadalajara, bueno, Guadalajara. La Perla Tapatía, pero Colima, van a ser. Es broma, es broma. Pero Colima decidió irse a Colima. Y en Colima formó una iglesia y están aquí ustedes parte de esa iglesia, de esa hermosa iglesia, porque él decidió irse a Colima. Porque él decidió irse para allá. Porque entonces eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. No sé si vas entendiendo que si me vas siguiendo. Yo quiero que te des cuenta de la familia, de la nación a la que pertenecemos. Así que entonces, como resultado de esa confusión que se da en la Torre de Babel, las personas se dispersan, el mundo se dispersa. Y de allá en Ur de los caldeos surge Abraham y le dicen a Abraham, ve, ¿sí? Y sal, deja tu parentela y a la tierra que yo te voy a mostrar. Vas casi que a la aventura, ¿sí? Por fe, creyendo en Dios, simplemente por fe le entregó todo lo que tenía a Dios. Entonces, y ahora sí, viene la parte de cómo se forma esta nación. Ur de los Caldeos sería lo que hoy es, bueno, dice, vi la descripción donde estaba la ciudad, es decir, está a 240 kilómetros de lo que era Babilonia, Irak, y está a 280 kilómetros del mar, ahorita te digo qué mar es, del mar, del Golfo Pérsico. ¿Qué sería? ¿Es Irán? Golfo Pérsico y Babilonia. Sería lo que eso. Entonces no hay más. Estaba Ur de los Caldeos, es lo que sería hoy Irak. En esa parte estaba Ur. Hay que entender, era como ciudad, como cultura, en ese tiempo era de lo que han logrado verlos excavar, de lo que eran lo que era Ur como ciudad. Bueno, han logrado encontrar templos, han encontrado edificios, han encontrado, por supuesto, cementerios, han encontrado joyas, plata, oro. Era una ciudad rica. Y Abraham era un hombre rico, un ciudadano rico de Ur. Así que el ciudadano rico, que en una buena posición, en una ciudad estable, en una cultura grande, tienes que ir y dejar a tu parentela para ir a un lugar que yo te voy a mostrar. Caray, pues no está tan fácil. Yo te quiero decir que yo te dijera a cualquiera de ustedes, oye, deja lo que tienes y ve porque yo te voy a mostrar a dónde quieres ir. Pues no muy poco lo haríamos. Abraham lo hizo. Y entonces, por fe, él y creyendo en Dios, decide ir a ese lugar donde Dios lo quiere, donde Dios le va a mostrar. Así que le dice, ve para tal parte, y que es Canaán, vas a pasar por toda esta parte que yo un día te voy a dar. Es la tierra que yo te daré a ti y a tus descendientes. Con Abraham va Sara, su esposa, y un sobrino, Lot, hijo de un hermano de él. Y por supuesto, sus criados, su gente, pero nada más deja todo, ¿sí? Y entonces empiezan las primeras pruebas para Lot. Para Abraham. Hay un momento en que él va caminando, va en ese lugar, en la tierra que Dios le mostró, y dice la palabra que hubo hambre. ¿Sí se acuerdan? Hubo mucha hambre.
Así que entonces Abraham, Sara y Lot tienen que ir, ¿sí? Y van a Egipto. Y le da miedo a Abraham de que pues vayan a Sara era una mujer guapa, muy guapa. Dijo, no, ¿sabes qué? Para que Faraón no te vaya a tomar, vas a decir, pues que somos hermanos. Bueno, pues se llegan a ese lugar, ¿sí? Dicen que son hermanos, pues la chica, Sara, le gusta a Faraón, y bueno, es tomada por Faraón. Y hay una enfermedad, se genera una enfermedad por ahí en la casa de Faraón, y le tiene que reconocer o le tiene que decir a Abraham, es que Sara es mi esposa. ¿Y por qué no me lo dijiste? Ve lo que está ocurriendo, ve por qué no me dijiste todo esto. Así que entonces le dice, toma a tu mujer y vete, vámonos, vámonos, vámonos. Ya no quiero saber más de ti, tómala. ¿Sí? Ya le perdonó la vida, le da, pero les corre. Posteriormente, hay un momento en que también Lot y Abraham empiezan a tener una diferencia por la parte de las tierras. Dicen que los pastores y la gente de Abraham empezaron a tener problemas y conflictos con los de Lot. Y entonces dice Abraham, a ver, no nos vamos a pelear. La tierra es muy grande. Tú nada más dime para dónde quieres irte tú y para dónde me voy yo. Si tú dices voy para allá, yo me voy al otro lado. No nos vamos a pelear. Así que el único pariente que llevaba Abraham, su sobrino, Lot, pues ya se tienen que separar. O sea, no solamente había dejado a su parentela en Ur, sino que también ahora a su sobrino se tienen que separar. Así que, bueno, pues ustedes todos sabemos que Lot escogió hacia Sodoma, puso sus cabañas, puso sus tiendas hacia Sodoma y Abraham se fue hacia el otro lado. Entonces, tenía que pasar pruebas. ¿Qué nos lleva, qué nos enseña la palabra de Dios? Que aunque tú decidas servir a Dios, aunque tú estés obedeciendo a Dios, aunque tú le estés diciendo a Dios que lo quieres obedecer, va a haber pruebas. En tu vida va a haber pruebas y vas a tener que superar esas pruebas, así como Abraham tuvo que superar esas pruebas. Así que entonces, ¿qué le dice? Ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué sucede? Pues Abraham va a la tierra que Dios tenía para él, pero que después le dijo, y yo te la voy a dar a tus descendientes. ¿Y qué empieza? ¿Qué sucede? Que no tiene descendientes, ¿no? Abraham y Sara no pueden tener familia. Y pasan los días y pasa el tiempo, pero Dios le había dicho, va a ser tan grande como las estrellas del cielo tu descendencia, vas a ser una gran nación como las estrellas del cielo, así que, y Abraham y Sara no tenían familia. Y bueno, por ahí aparece Agar, ¿se acuerdan? Aparece Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa, no era el hijo de esa nación que iba a ser tan grande y numerosa como las estrellas del cielo. Así que no era Ismael el hijo de la promesa. Y aquellos seguían creciendo y no había manera, ¿sí? Abraham tenía 100 años y Sara 90. Ya dice la palabra, se le había pasado el tiempo de las señoras, de las mujeres, para tener bebé. Y de repente, así, Sara está embarazada. Sara va a ser mamá. Y los ángeles le dicen, y se vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Isaac. Y Sara no lo creyó, se rió, dijo, no, ¿cómo? Vas a tener un hijo y le vas a poner Isaac. Y Sara tuvo al hijo y le puso por nombre Isaac, el hijo de la promesa. Aquel hijo en el cual se iba a cumplir esa gran nación. Y quiero que subrayes esa gran nación que Dios le había prometido a Abraham por haber dejado a su tierra, su parentela, sus riquezas, para seguir el mandamiento de Dios. Lo obedece. Pero le ponen otra prueba y otra prueba porque Dios tenía que ver dónde estaba la fe de Abraham. ¿Dónde está la fe de Abraham? Así que siendo un muchacho, 12, 13 años, le dice, ¿qué crees? Quiero que hagamos un sacrificio. Dice Abraham, va.
pero el sacrificio va a ser tu hijo Isaac. ¿Vale? 100 años para tener a Isaac. Isaac, el hijo de la promesa. Dios me pide que lo ponga en sacrificio, que lo entregue en un sacrificio. ¿Y qué dice Abraham? A ver, pero él me ofreció que mi descendencia iba también, él me prometió que iba a ser tan grande como las estrellas del firmamento, tan grande como las estrellas del firmamento, que hoy me pide sacrifique a Isaac. ¿Qué fue lo primero que pensó él? Dios es tan grande que puede resucitar un muerto, ¿no? Lo entrego en sacrificio y Dios lo va a resucitar. Porque es el Dios, porque es el hijo que me está prometiendo para tener esa descendencia. Va. Y otra vez Abraham obedece. Vean lo que está pasando. Abraham obedece, va pasando toda y cada una de las pruebas que se le están presentando. Va y obedece. Y cuando está ya con, todavía le dice Isaac, oye, papá, así en buena onda. ¿Y dónde está el cabrito que vamos? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está la oveja que vamos a sacrificar? ¿Dónde está? O sea, ya estamos preparando el altar, la leña, ya está todo listo, pues. Y dice, ¿y papá? Oye, papá, sí. Dios proveerá. Y Dios proveerá, le dice, por lo pronto usted prepárese. Ay, ¿sí? Oye, y papá, ¿y el cordero que vamos a sacrificar? Pues eres tú, chaparrito. ¿Sí? Qué difícil. Y cuando está, dicen que ya estaba, ¿verdad? Sí. Ya estaba con la mano en alto. Y le dice Dios, no. Yo nomás quería ver dónde estaba tu corazón. Yo te estaba probando dónde estaba tu corazón. ¿Por qué? Porque tú vas a ser el padre de esa gran nación. Subrayo. ¿Por qué? Porque tú vas a ser el padre de esa gran nación. Te estoy probando para ver dónde está tu corazón. Pasa la prueba y bueno, todos sabemos que ya después Isaac se casa y Jacob y todo aquello, ¿no? Pero ya pasó Abraham la prueba. Fue obediente, ¿sí? Dejó su gente, dejó su tierra, dejó su parentela. Le dio, pudo vencer todos esos obstáculos que tenía, que se le presentaron, ¿sí? Y hoy, a partir de ese momento, con ese hijo que Dios le dio, que es Isaac, surge toda esta gran nación. Y yo te dije, en la nación del pueblo de Dios, los judíos. Leímos dos cosas en este versículo, en estos tres versículos, y quiero regresar otra vez al capítulo 12, los primeros tres versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ya se fue, ya le mostró la tierra, ya está en ese lugar. Y vean lo que dice el versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Una nación grande y te bendeciré. Y ahí hago un puntito. No hay una promesa más hermosa que Dios nos pueda dar que decirnos te bendeciré. No hay nada más hermoso. No así te digan, oye, no te va a faltar ningún bien, vas a ser un hombre rico, vas a gozar de todos los placeres, vas a tener fama. Nada se compara en valor que la bendición de Dios. Cuando Dios le dice, te bendeciré. Y luego vean lo que dice, vean el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. ¿Todas, Pancho? Bueno, todas las que desciendan de tu generación, ¿no? Todas las que desciendan de Isaac y toda esa nación que se va a formar. Y si vas conmigo, y si te estás dando cuenta dónde te voy a llevar, todas las familias que va a bendecir. ¿Sí? Yo me podría quedar aquí en esta tercera, en este momento, en este tercer
eh, comienzo, perdón, en este tercer comienzo. Pero me voy a pasar a un cuarto comienzo. Sí, un cuarto comienzo. La nación de Jesucristo. Dios ya bendijo a Abraham, ya está la familia, ya está esa gran descendencia y dice, te bendeciré. Y ya te dije, tenemos la bendición de Dios a todas las familias que vamos a formar y que formaban parte de esa gran nación. Y te voy a bendecir con otra segunda gran bendición que le dio. De tu linaje va a nacer el Mesías. Vas a ser el padre, muchos años atrás, ¿sí? El padre del Mesías. Así que te estoy bendiciendo de dos maneras. A ti y a tus familias, nada les va a faltar porque tienen mi bendición. De tu linaje van a nacer el Mesías. Y tres, y vean también algo importante, y al que te bendijere, lo bendeciré. Y al que te maldiciere. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora te pregunto, dame otra cosa mejor que las promesas de Dios a Abraham y a esta gran nación. ¿Qué más le podía haber dicho? Oye, ¿te voy a hacer rico? No. ¿Te voy a hacer famoso? No, todo eso se acaba. Pero la bendición de Dios sigue y permanece para siempre contigo, conmigo y nuestras familias. Y por eso Él aclara. Y con todas las familias que crean, que forman esta gran nación. Así que ahora me voy a ir a ese cuarto, ¿sí? Comienzo. La familia en Jesucristo. Y te bendeciré. Y te bendeciré con el linaje que te voy. Perdón, les perdí mi nota. Así que entonces, Dios, después de esto, Dios llama a Abraham a una vida santa. Lo llama a una relación de amistad con él, con Dios. Abraham y Dios son amigos. Y una primera cosa que Abraham, que Dios le dice, y le voy a ocultar a mi amigo lo que voy a hacer con Sodoma y con Gomorra, ¿se acuerdan? Con Sodoma. Y que de repente le dice, no, no se lo voy a ocultar. Mira, a ver, Abraham, porque ahí estaba Lot. Si no hubiera estado Lot y sus hijos, pues no pasa nada, se acaba aquello. Pero yo no le voy a ocultar a mi amigo lo que le va a pasar a su sobrino. Así que entonces va y le dice, ven, fíjate que en Sodoma está pasando esto. Y los voy a destruir, caray. Pero pues ve y avísale a Lot para que salga con su familia. ¿Y qué dice Abraham? Oye, no seas, no. ¿Y si hubiera 50? ¿No? Si hubiera 50 justos, no la destruyes. ¿Y qué dice Dios? Va, por 50 la perdono. Oye, ¿y 40? Va, por 40. Y así le sigue bajando. ¿No? Y no encontró ni 10, no había nadie. Así que le dice, bueno, entonces, ¿cómo les voy a perdonar si no hay nadie que se merezca este perdón? Así que entonces, en ese momento, pues Lot sale, ¿verdad? Son amigos. Dios le dice y le platica lo que va a ocurrir. También bendeciré a los que te bendijeren. ¿Cuántas personas, cuántas naciones en todos los tiempos del pueblo de Dios los han querido destruir? Empezamos por Pablo, ¿eh? Pablo, el que los andaba correteando, los quería meter a la cárcel. Aquello era el embrión de la nación, eran unos cuantos, ¿sí? Eran unos cuantos. Dice la palabra en Hechos que eran 120 y empezaron a crecer, pero no eran muchos. Y dijo Pablito, caray, se van a crecer esto mucho, ¿eh? Los voy a terminar. Así que era el primero que quería destruir con el primer enemigo de esa gran nación. Hasta que Dios se le pregunta, se le aparece allá en el camino, en el desierto de Damasco, y le dice, a ver, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero sí que yo qué cosa mala he hecho. Pero te voy a decir algo, Saulo. ¿Sí? En palabras de la Biblia dice, es tonto tirarle golpes, es tonto quererme tirar, es tonto tirarte, ¿sí? Tirarle patadas, ahora sí.
A Dios no lo vas a destruir, Saulo. Es tonto lo que estás queriendo hacer. ¿Y quién eres tú? Le dice, al que tú estás persiguiendo. ¿Sí? Por eso ese es otro, el primer aventurero, ahora sí, llamado misionero. A ese sí se va a hacer, dice, ah, caray, ya entendí. Y él va y hace el trabajo de un misionero. Empieza, pero ya antes estaban creciendo las iglesias, ya estaba creciendo. Hechos nos dice que ya estaban creciendo. La gente se convertía y se convertía, sí, ahora sí, en masas, se convertían muchos. Así que la iglesia de Jesucristo estaba creciendo. Ese es el cuarto, ¿sí? Ese es el cuarto acercamiento, el cuarto comienzo de esta gran nación. Tú y yo no somos judíos. Y la palabra de Dios solamente se estaba llevando a los judíos. ¿Y qué dicen? Oye, espérame, la palabra es para todos. Así que empezaron a convertirse griegos, se empezaron a convertir Dios romanos, Dios a través de Pentecostés les da ese don de lenguas, y aquellos que no sabían más que hablar arameo, empiezan a hablar otros idiomas, y la palabra empieza a crecer y a irse a otras regiones. Ayudaron. ¿Quién ayudó? Mucho ayudó, como lo habíamos visto primero, Babel. Si no hubiera venido por Babel, no se hubieran dispersado. Pablo ayudó. Ahí donde ven, Pablo ayudó. Al empezar a perseguir a los creyentes, Pablo, Saulo, ¿sí? Bueno, Saulo empieza al perseguir a los creyentes, ayudó. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo de que los pescaran, de que los encarcelaran, de que los mataran, y empezaron a irse a otros lugares, a otras provincias. Y así fue como empezó la palabra de Dios, empezó a llegar a otros lados y las iglesias empezaron a crecer. Así que quiero terminar o quiero regresar a lo que yo les dije. Y bendeciré al que te bendijere. ¿Y quiénes más han querido destruir al pueblo de Israel? Pues empezaron por los egipcios que querían, ¿se acuerdan cuando querían salir con Moisés? Y vámonos, los cuidó y los egipcios se ahogaron allí en el mar. Y luego seguimos leyendo Nabucodonosor y los sirios. Y llegamos a Hitler. Hitler los quería destruir, los quería terminar, ¿sí? Y no se pudo. Yo no creo que haya en la historia de la humanidad un pueblo más perseguido que los judíos. Un pueblo más perseguido que los judíos. Y hoy siguen siendo perseguidos. Y hoy siguen siendo, tienen enemigos por todos lados. Pero hay una promesa que Dios le dio a Abraham y a su descendencia y al que te maldijere. ¿Sí? Entonces nadie va a acabar con ese pueblo. Nadie va a acabar con los judíos. Y eso se lo podemos decir a todos. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios. Y te bendeciré y serán benditas todas las familias de tu descendencia, de tu linaje. Ay, entonces, Pancho, yo no soy de su linaje. No, pero hay una cuarta, ¿sí? Hay un cuarto comenzar de esa gran nación, que es la familia en Jesucristo. Y ahora sí, te voy a platicar. El Salvador desciende del linaje de Abraham. La iglesia en Jesucristo, el cuarto comienzo. Vamos a ubicarnos en Hechos, vamos al libro de Hechos, nada más para citar algunos versículos. Hechos, empiezo. ¿Cuál, perdón? Cuarto comienzo, que es la iglesia de Jesucristo. Les voy a leer algunos versículos. Chicos, vámonos todos al libro de Hechos. El primero quiero es Hechos 1, Hechos capítulo 1. Vamos a leer los versículos 9, 14 y 15. Hechos 9. Y dice, y habiendo dicho estas cosas,
Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿De qué estamos hablando? De cuando Jesucristo es llevado al cielo, ¿sí? Una vez que estuvo con sus discípulos y con todos los creyentes después de haber resucitado. Y luego hablamos de versículos 14 y 15. Y todos estos, los que se quedaron, los que estaban con Jesús y que lo vieron en el momento de la ascensión, subió al cielo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Vean la iglesia, cómo nace la iglesia de Jesucristo. 120 en número. No había más. 120, o sea, 120, no es nada. No es nada, no es nada. Esa era la iglesia de Jesucristo. Y ahora, vámonos a Hechos, capítulo 2, capítulo 2, versículos, voy a leer un poquito, que es del 22 al 41. Va a estar un poquito larga la lectura, pero quiero que la vean, chicos. ¿Por qué? Quiero que pongan atención en esto. Hechos 2, 22 y un poquito más adelante, al 41. Estamos escuchando el mensaje de la palabra de Dios a aquellos que van a formar esta familia, esta gran nación, la nación, el pueblo de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, me voy a saltar esta parte y al versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y quiero irme entonces a Hechos 1:15. Vamos a empezar a leer algunos versículos de cómo se forma esta gran nación. Hechos 1:15. Hechos 1:15. capítulo 1. Ajá. En aquellos días, Pedro se levantó del medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Quiero nada más que ubiquemos la cantidad que era. Versículo 2, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Versículo 46 y 47 de este mismo capítulo. No, perdónenme. No. Es
41, perdón. No. Yo les pido, espérenme. Es 2:41, fue el que leímos, ¿verdad? Sí. 2:47. Capítulo 2, otra vez. Déjenme ya ver mi nota. Ajá, sí. Hijo, ya me perdí, caray. Versículo 2, perdónenme, chicos. Versículo 2, 47, sí. Es versículo 2, capítulo 2, perdónenme, capítulo 2, versículo 47. Les pido una disculpa. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya lo habíamos leído. 5, capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, ya lo habíamos leído. Luego, capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Capítulo 11, Hechos 11, versículo 21. ¿Cuál? 11, 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Y así le podríamos seguir, ¿eh? Y le podríamos seguir todo Hechos, nos platica todo esto, cómo iba creciendo, cómo sacerdotes, cómo incluso cónsules, cómo gobernantes se iban convirtiendo. La iglesia iba creciendo. Y esa iglesia, la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Al final del día, y como la promesa de Dios a Abraham fue, y bendeciré, y serán benditas todas las familias. Todas estas familias, todos estos creyentes, todas estas iglesias, seguían siendo bendecidas. Y si vas conmigo y me vas siguiendo, ¿qué sucedió? Que el evangelio llegó, ¿sí? A todos los rincones de la tierra. Hace poco estábamos en un museo que es el Museo de la Biblia, en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, y hay un museo que se llama el Museo de la Biblia. Y nos enseñaron al día de hoy la Biblia en cuántos idiomas, no, ya no idiomas, dialectos, ya no lenguas ni idiomas, dialectos, está traducida. Y está traducida en casi la mayoría de los dialectos que se conocen y que al día de hoy se siguen hablando. En México está traducida al náhuatl. Está traducida, si no me recuerdo, a los del norte, ¿cómo se llaman los? Tarahumaras. Está a los seris. Está así a varias de los dialectos que se hablan en México. Y así la podemos ver en el mundo, ¿eh? Y que si en Colombia, no, que sé qué, y que si en Chile a los de no sé dónde. O sea, la Biblia está traducida a todas las no lenguas ni idiomas, incluso a la gran mayoría de los dialectos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la familia de Cristo sigue creciendo. Y sigue creciendo no solamente romanos, ni griegos, ni judíos. Todo el mundo somos esas familias en Cristo. Así que la gran nación que somos en Jesucristo somos tú y yo. Y quieren, nos podemos adelantar, ¿quieres que le sigamos? Nos podemos ir a un quinto acercamiento. La Nueva Jerusalén. Oye, Pacho, pero ese todavía no está, ¿no? No se ha dado.
Ese va a ser el quinto acercamiento. La nueva Jerusalén de la que nos platica Apocalipsis. Y para que lo recordemos y estemos a todos atentos a eso, les voy a pedir un favor. Vámonos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Ahí voy, Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 2 al 4. Apocalipsis 21, de 2 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es lo que va a pasar con esta gran nación. Un día va a venir la gran Jerusalén. Y como leíamos ahorita, ¿sí? Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá, estaremos reinando con el Señor. ¿Por qué? Porque somos la nación santa. ¿Eres mexicano? Sí, se te enchina la piel cada vez que escuchas el himno nacional. Sí, estábamos en esas reuniones y cuando oímos cantar el himno nacional a los 600 o 700,000 personas que estaban en el Zócalo de la Ciudad de México, sin estar ahí, te emocionas. Sin estar ahí, ¿sí? Sientes un orgullo de pertenecer a este país. Sientes un orgullo de ser México, una gran nación. Pero te quiero decir que ahora en adelante, cada vez que oigas la palabra Jesucristo, la palabra cristiano, la palabra, ¿sí? El cuerpo de Cristo, vas a saber que tú eres parte de esa gran nación. Y quiero que se te enchine la piel igual como si cuando escuchas que es mexicano. Quiero que sientas ese mismo orgullo y ese mismo gozo de saber que pertenecemos a la gran nación de Jesucristo. Pero que un día además seremos parte de la gran Jerusalén, de la nueva Jerusalén, como dice la palabra de Apocalipsis. Entonces, quiero terminar esta plática diciéndote algo. Quiero que entiendas que es un privilegio, que entiendas que es un regalo que Dios nos dio en Jesucristo el poder pertenecer a esta gran nación. Te invito para que otras personas más vengan y formen parte de esta nación, de este privilegio. Compártelos. Comparte esta palabra para que sean muchos los que cada día sigan creciendo esta familia en Cristo. ¿Se acuerdan ustedes? Digamos en Hechos, y cada día se sumaban, y cada día se sumaban. Hoy no se están sumando, chicos. Hoy la gente no se está sumando a esta familia, a esta nación. ¿Y qué va a suceder? Pues simplemente que va a decir Dios, hasta aquí, ¿no? Voy a cumplir lo que les ofrecí a los que han creído en mí. Voy a cumplir a las personas, a la iglesia que son mi nación y que siguen allá abajo. Voy a venir por ustedes, los voy a arrebatar y va a llegar nuestro Señor Jesucristo por segunda ocasión. Eso va a pasar. Pero mientras eso pase, todavía tenemos que hacer un trabajo. Todavía tenemos que seguir hablando de la palabra de Dios para que cada día sean más los que se van sumando a esta gran nación. Chicos, es un privilegio formar parte de esta gran nación que es el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia de Jesucristo, que somos su pueblo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, el pueblo de Dios y los hijos de Dios. Chicos, acepten esto, entiendan esto y aprecien esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que somos tus hijos, que somos ese pueblo escogido, que somos, Señor, aquellos que fuimos redimidos, Señor, por tu sangre,
porque creímos en ti, porque te entregamos nuestra vida, porque te dimos nuestro corazón, porque, Señor, dejamos todo para seguirte, porque, Señor, estamos seguros de que un día estaremos en tu presencia, porque así lo dices, y que un día, Señor, seremos parte de esa nueva, de esa gran Jerusalén, de esa nueva Jerusalén. Síguenos bendiciendo hasta el día de hoy. Sigue cuidando de nosotros, Señor. Sigue cuidando a aquellos que te invocamos, que pedimos tu ayuda y que pedimos tu bendición. Te recordamos a quienes están enfermos, Señor. Te pedimos por Efraín. Síguelo sanando. Cuida de cada uno de nosotros y porque esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.